Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Valdés, escritor del libro Los hijos de la crisis. Hacía ya rato que no grabábamos video, pero el día de hoy quiero platicar de un tema muy relevante para estos momentos que estamos viviendo. El día de hoy quiero platicarles sobre el precio de la democracia en México. Sí, hace mucho, en algún momento, los responsables de crear la historia oficial de nuestro país decidieron enseñarnos que la Revolución Mexicana, eh, perdón, decíamos, hace mucho tiempo, los historiadores de nuestro país, los responsables de crear la historia oficial de nuestro país, decidieron enseñarnos que la Revolución Mexicana fue un movimiento revolucionario de izquierda, exigido por el pueblo para conseguir una vida mejor. En realidad, no hay nada más falso que esto. La Revolución Mexicana fue un movimiento inspirado por las clases medias y altas, liderado en su primera etapa por Francisco Madero, empresario y terrateniente. Dejemos en claro de una vez que la revolución maderista tenía una ideología basada en la democracia. Su objetivo principal era derrocar la dictadura de Porfirio Díaz y establecer un sistema democrático en México. Madero abogaba por elecciones libres y justas, en las que el voto de los ciudadanos realmente contara para la elección de sus gobernantes. Inspirado por el liberalismo del siglo XIX, Madero defendía las libertades individuales, la propiedad privada, el Estado de Derecho. Proponía cambios en la estructura política del país para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, así como la creación de instituciones democráticas fuertes y eficaces. Tanto Madero como Emiliano Zapata exigían la devolución de tierras injustamente expropiadas para dar solución a la base, al abuso, perdón, de los grandes latifundios sobre el campesinado. Pero claramente se habló de devolución, no de reparto. La revolución maderista triunfó en menos de 6 meses. Para febrero de 1911, Porfirio Díaz abandonaba el país. Por desgracia, el idealismo de Madero intentó pasar de golpe de la dictadura absoluta a la absoluta democracia. Y esto no funcionó. Inmediatamente los supuestos aliados se voltearon contra su líder e inició el peor plan revolucionario que puede existir en un país. El quítate tú pa' que me ponga yo. Es curioso analizar cómo todos nuestros héroes se asesinaron entre sí. Huerta mató a Madero, Carranza mató a Huerta, Obregón mató a Carranza y también a Villa. Y cuando todo parecía regresar al orden, Obregón olvidó la promesa básica de la revolución y decidió que siempre sí podría haber reelección. Así que Calles asesinó a Obregón y la prometida democracia nunca llegó a nuestro país. Plutarco Elías Calles creó un sistema político basada en un partido único, con la capacidad para reelegirse perpetuamente. Se terminaba la dictadura presidencial, sí, pero se lograba la dictadura partidista. El PNR se planteaba como el único partido y los líderes revolucionarios se comprometían a trabajar para el sistema y hacer fila para ocupar puestos de poder. En 1917, Venustiano Carranza promulgó una de las constituciones más avanzadas de su tiempo, que incluía en su artículo 27 la expropiación de tierras y recursos naturales para beneficio de la nación y en el 123 derechos laborales básicos como la jornada de 8 horas y el salario mínimo, dando a la revolución un tímido giro hacia la justicia social. Álvaro Obregón promovió una reforma agraria más activa, distribuyendo tierras a los campesinos. Apoyó la expansión de la educación pública, laica y gratuita, fortaleció los derechos laborales y reforzó la organización sindical. Plutarco Elías Calles continuó con la distribución de tierras y con la educación gratuita y laica, pero su odio personal contra la religión lo llevó a violar el derecho básico de la libre creencia, lo que desembocó en una nueva y sanguinaria guerra, la Guerra Cristera. Después llegó Lázaro Cárdenas, quien decretó la expropiación petrolera, distribuyó grandes extensiones de tierra, creó los ejidos y promovió la propiedad comunal. Promovió también una educación socialista y nacionalizó los ferrocarriles, consolidando
un gobierno claramente orientado hacia la izquierda. Todos y cada uno de ellos llegaron al poder con elecciones cuestionables, con la intervención del ejército, robo de urnas, amedrentando a la oposición y muchas otras prácticas cuestionables que absolutamente en nada acercaron a México a la democracia. El sistema establecido por Calles rendía sus frutos y México vivía un claro sistema de elecciones sin alternancia. Cada presidente mantenía el poder absoluto durante su periodo. Cada presidente elegía a su sucesor como un último acto de poder. Aunque, eso sí, para llegar a presidente se tenía que haber ocupado al menos un puesto de elección popular. Todas las discusiones eran internas y todos se alineaban con las decisiones tomadas. Mientras las reglas se cumplan, el sistema nunca caerá. Había sido la clarísima advertencia de Calles. Después del violento giro hacia la izquierda de Cárdenas, Manuel Ávila Camacho promovió un desarrollo industrial y la modernización. Miguel Alemán Valdés abrió el país a la inversión extranjera y promovió grandes proyectos de infraestructura. Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz continuaron con el desarrollo industrial y el apoyo a la libre empresa, lo que generó el llamado milagro mexicano. El país creció a un 7% continuo durante 18 años y las clases medias se fortalecieron, pero de democracia, ni hablar. El teatro continuó, elecciones sin alternancia, en las que el PRI ganaba presidencia, gubernaturas y el 100% de ambas cámaras. El descontento social era violentamente reprimido. Muchos partidos estaban prohibidos y perseguidos. Los movimientos sociales, pacíficos o violentos, eran erradicados sin importar los métodos utilizados. El PRI controlaba todos los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y los derechos humanos eran desechados sin el menor problema. Desaparecidos, asesinados, enterrados vivos, torturados violentamente. Quien se opusiera al poder conocía los peligros y las consecuencias. El colmo de la represión llegó en 1968, cuando un movimiento estudiantil fue vilmente utilizado por Echeverría para hacerse con el control del país. Echeverría supo utilizar el movimiento para desestabilizar al presidente Díaz Ordaz y tomar el control de la situación. Una vez logrado esto, exterminó el movimiento estudiantil en un solo día, el 2 de octubre de 1968, con la más atroz masacre que el país hubiera visto. Su premio, la presidencia. Pero por suerte o por desgracia, Echeverría rompió con todas las reglas establecidas por Calles y a partir de este momento, el sistema inició su descomposición y caída. El nuevo presidente no solo rompió con las reglas del juego, también quiso nuevamente girar hacia un cardenismo de izquierda y decidió que después del llamado desarrollo estabilizador, llegaba el tiempo de pasar al desarrollo compartido. Sus políticas económicas lo enemistaron con el empresariado. El crecimiento sostenido cayó de golpe y se inició un proceso de inflación y devaluación del que México ya no pudo salir. Para el final del sexenio echeverrista, la molestia era tan grande que por primera vez se pensó que la maquinaria gubernamental no sería suficiente para mantener al PRI en el poder. Pero, misteriosamente, el PAN, el único partido de oposición, no presentó candidato. José López Portillo se presentó como candidato único para la presidencia y obviamente ganó. Sin embargo, el teatro se caía por completo. El descontento creció más que nunca y fue patente que la reforma era inevitable. José López Portillo se vio obligado a abrirse un poquito hacia la democracia. Su reforma permitió la legalización de muchos partidos políticos y aún más allá, tuvo que crear las llamadas diputaciones de representación proporcional, es decir, un grupo de diputados que llegaban al poder con base en el porcentaje de votos obtenido por su partido. Desde entonces existen los congresistas de voto directo y los llamados plurinominales, que cabe aclarar que la ley
dejó muy claro que el partido mayoritario no tiene derecho a diputaciones plurinominales. De cualquier forma, el PRI ganaba todos los puestos de elección directa y los partidos de oposición en realidad no podían hacer nada, ni con la suma de todos sus votos. Pero, de cualquier manera, en 1979, por primera vez, la oposición tuvo una débil voz. Con ese mínimo logro, poco a poco tuvieron que aprender a hacerse escuchar, a utilizar diferentes métodos de presión, y así sucedió. Miguel de la Madrid fue el primer presidente que se enfrentó a una Cámara con representantes de la oposición, aunque con una mayoría absoluta de su partido. Para 1988, las fracturas internas del PRI, las fracturas internas que el PRI viene arrastrando, perdón, desde el rompimiento echeverrista, causan sus peores daños. Un grupo fuerte del partido rompe con el mismo. Crea un bloque de ideología izquierdista y presenta a Cuauhtémoc Cárdenas como su candidato presidencial. El riesgo es enorme. Con el partido dividido, cualquier cosa puede pasar. Carlos Salinas de Gortari la tiene difícil. Compite contra dos opositores sumamente fuertes, justo cuando se presumía de un nuevo sistema de cómputo a cargo de Manuel Bartlett, capaz de mostrar el conteo electoral en tiempo real. Las elecciones llegaron, el sistema de cómputo comenzó a funcionar, pero fue ese el año en el que se cayó el sistema. Aunque nunca tendremos claro si fue de caer o de callar, las elecciones de 1988 demostraron que mientras el gobierno sea juez y parte de las mismas, la democracia no puede existir. A partir de este momento, la presión social fue excesiva. Los partidos políticos unieron fuerza y desde la minoría no quedó más remedio que permitir una nueva reforma electoral. El 11 de octubre de 1990 nació el IFE. Concebido como un organismo autónomo encargado de organizar las elecciones federales, así como de garantizar la imparcialidad y la legalidad de los procesos electorales del país. Por eso, en 1994, Ernesto Zedillo es el primer presidente de México que se tiene que enfrentar a un Congreso donde no tenía la mayoría. En el 2000, Vicente Fox se convierte en el primer presidente emanado de un partido de oposición. El camino a la democracia fue largo, costoso y sangriento. La división de poderes se hizo una realidad y comenzó poco a poco a rendir sus frutos. Elecciones con alternancia. Lo que hoy muchos mexicanos creen natural, costó tiempo, sangre y mucho a nuestro país. Si quieres saber más sobre Echeverría, sus trampas y su sexenio, no dejes de leer mi libro Los hijos de la crisis, disponible ya en Google en formato digital. Por favor, tampoco olvides darle like a este video y compartirlo con todos tus amigos. Muchas gracias y pues seguiremos viéndonos por aquí. Hasta la próxima.